Bueno, entonces, estábamos, habíamos visto la fase de análisis, ¿sí? Nos quedaba la fase de presentación. Bueno, o sea, ya es lo último, la fase de presentación es la conclusión de todo el análisis forense, pero es una tarea de muchísimo cuidado. Normalmente hay dos grandes actividades. Uno es el armado o la compaginación del informe y la otra es la preparación de la información a presentar. Si estamos hablando de un informe que tiene que ser presentado como informe de pericia en el contexto judicial, entonces tenemos que prestar mucha atención a las cuestiones procesales. Eso quiere decir que, por ejemplo, el informe tiene que ir con una primera hoja de presentación en donde están todos los datos de la carátula del expediente, la mención de quién es el firmante de ese informe, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver después cuando veamos un modelo de informe de pericia. No así en el caso de presentar un informe técnico para una situación de incidente de ciberseguridad, en donde ya toma forma de informe técnico común y corriente que ya estamos habituados a manejar. El informe pericial es considerado un documento a estudiar en profundidad por el juez, y él encuentra allí los fundamentos para transformar la evidencia en prueba digital. ¿Se acuerdan que yo les decía cuál es la importancia de la evidencia? Que termina sosteniendo la decisión del juez, es lo que se denomina fundamentos de la sentencia judicial. Él no puede dictar una sentencia así nomás, sin fundamentarla, y ese fundamento tiene que estar apoyado en las pruebas. Y las pruebas provienen de las evidencias. Entonces, para hacerlo simple, supongamos que yo tenga 100 evidencias. El juez la vea todas las evidencias y solamente toma 30, qué sé yo, ¿no es cierto? Y con esas fundamenta su sentencia. Quiere decir que las otras quedan como evidencia, las otras 70, y estas 30 son lo que se considera pruebas que sostienen toda la causa. Dentro de esas 30 pruebas puede haber, por ejemplo, declaraciones de testigos, puede haber informes de otros peritos, puede haber también las actas de allanamiento, es decir, cualquier cosa que él considere que le sirve, que está dentro del expediente y le sirve para conocer o para justificar cuál es la sentencia que está impartiendo. Por eso el informe pericial que nosotros vemos reviste una importancia trascendental en el ámbito de la justicia. No es meramente un informe técnico diciendo que hemos encontrado, ¿ya? El armado del informe supone, primero, que a partir de ese informe que está escrito y que yo dejo en la mesa de entrada, digamos, de la causa y demás, sea posible reproducir y replicar todo el proceso del análisis forense realizado. Con lo cual, eso tiene que ser una guía de exactamente todas las actividades que yo realicé. No exactamente, pero sí una guía, digamos, muy orientativa. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, tienen que estar documentadas todas las actividades, aunque más no sea por escrito. Documentada no quiere decir que tienen que tener un respaldo formal, ¿no? Por ejemplo, una foto de cuando abrimos el celular, o otra foto cuando estamos trabajando sobre la computadora, no, ese tipo de cosas no. Eso se va viendo en la medida que se necesita. Pero sí el informe, que es un documento en Word, que nosotros nos sentamos en Word y empezamos a escribir, digamos, tiene que comenzar detallando todo lo que los diferentes pasos o fases que nosotros hicimos. Otra cosa de mucho interés es que tenemos que establecer un balance entre lo que es el dato técnico y el dato de interés para la causa. Es decir, todo lo que yo puedo haber encontrado no siempre es pertinente a la causa, no siempre es vinculante, no siempre es relevante para la causa. Es como decíamos ayer, que uno analiza el celular de una persona y encuentra las fotos del cumpleaños del hijo. Bueno, no tiene nada que ver con amenazas de muerte, supongamos, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas ni siquiera las mencionamos, ¿ya? El informe pericial debe ser claro, preciso, concreto y redactado en un lenguaje apropiado. Y acá hay que tener mucho cuidado. Por lenguaje apropiado no estamos hablando de una buena lengua castellana, por así decirlo, sino un lenguaje apropiado para
los profesionales no técnicos que acceden a ese informe. Básicamente, para los policías, los fiscales, los jueces, los abogados. Es decir, todos aquellos que la mayoría de las veces no tienen formación informática profunda, con lo cual, supongamos que en el informe nosotros estuviéramos haciendo una pericia sobre blockchain, ¿no es cierto? O criptomonedas, no sobre blockchain, sobre criptomonedas. A ver, ya déjame terminar la idea, Pablo. Entonces, cuando cuando nos introducimos en una tecnología tan novedosa como es, y en un esquema tan novedoso como es criptomoneda, no podemos partir del supuesto de que todo el mundo entiende y comprende cómo se maneja eso. Así que ahí conviene tal vez hacer un anexo en el que relatemos con palabras sencillas, como si fuera para Doña Rosa, si me permiten la expresión, ¿no es cierto? ¿Cómo es que interactúa esta tecnología? ¿Cuáles son los riesgos que corren? ¿Qué es lo que pasó? Etcétera. A veces hay incluso que hacer hasta, digamos, gráficos o esquemas de cómo ocurrió el delito, digamos, quiénes se comunicaron con quiénes, etcétera. O sea, hay muchos recursos respecto de cómo documentar y cómo explicar el informe. Ahora sí, a ver, acá hay alguien que está esperando y veo... A ver, un segundo. Uy, se me fue. ¿Qué es lo que hice acá? Espérenme, me volví. Me perdí todas las otras. Voy apurada por terminar esta clase. Acá estábamos. Bueno, a ver, quería ver el chat, eso. Me están pidiendo que le aceptes la entrada Zoom nuestros compañeros. Ah, listo. Gracias, Pablo, ya está. ¿Ya? Bueno. Entonces, eso cuando hablamos respecto de que el informe pericial tiene que ser claro, preciso, concreto y redactado en lenguaje apropiado. O sea, tiene que ser entendible para quienes no son informáticos, sea el que fuera, ¿no? No solamente pensemos que los abogados van a leer el informe pericial, también lo puede leer, supongamos, otro perito, un perito contable, un perito psicólogo, según los que intervengan en la causa y que llegue a sus manos el expediente y dicen, bueno, a ver acá qué me dicen respecto de tal cosa, ¿no es cierto? Y tiene que ser entendible, tiene que ser simple sobre todo. Ese informe no va dirigido al perito informático, a otro perito informático, no va dirigido a un par informático. No es un informe en el que yo tengo que resaltar, digamos, mis atributos como experto informático. Para nada. Yo ahí tengo que resaltar mis atributos de comunicador. Tengo que pensar quién es el que va a leer ese informe y que además el que lo va a leer es alguien que no tiene profundo conocimiento de la informática, que tiene una base de conocimiento informática mínima, que a lo sumo puede manejar su celular y por ahí escribir alguna cosa en Word, digamos. No más que eso. Entonces, esquemas complejos o términos difíciles, ¿no es cierto?, siempre conviene aclararlo con una nota al pie. Por ejemplo, nosotros decimos dirección IP, y ya sabemos todos nosotros qué es una dirección IP. Pero tal vez haga falta explicárselo al juez, por ejemplo, ya no ahora, pero por ejemplo, una de las cosas que se utilizaba hace mucho tiempo, cuando recién empezamos a hablar de Internet y todas las comunicaciones y demás, hacemos una analogía entre la dirección IP como la identificación del dispositivo en Internet como si fuera el número de quit de una persona. Y ahí enseguida entendían que ese era un número unívoco, que asociaba un número con un dispositivo. Después, nosotros sabemos que después de eso no es tan así, ¿no es cierto? Porque tengo direcciones IP dinámicas y toda esa historia que también hay que explicarlo en el momento que corresponda. Hay que saber cómo armar todos esos informes. Ahora bien, también es necesario incluir todos los anexos técnicos que expliquen detalles engorrosos, pero detalles que justifican el informe que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, dentro de un anexo técnico nosotros podemos citar
cuál es el procedimiento que hemos utilizado para habilitar la máquina virtual que está contenido en ese soporte que nos toca hacer, buscar la evidencia. No puedo explicar eso en el centro del informe y explicarle al juez que bueno, que yo acá hice clic y por aquí, después configuré tal otra, pero no pude, entonces entré por otra opción y bajé este software y bajé el otro hasta que por fin pude abrir la máquina virtual. No puedo, pero eso sí tiene que estar en el informe. Entonces, ¿dónde se ubica? En el anexo. De manera tal que si el juez ve que eso es un anexo técnico, lo pasa por alto porque no le interesa, y quien necesita saber qué es lo que hicimos realmente con esa máquina virtual, puede encontrar allí toda la información para ayudarle a hacer eso que dice allá arriba, reproducir y replicar el proceso de análisis forense. Muchas veces también es bueno incorporar un glosario de términos, ¿no es cierto? En donde nosotros dentro de nuestro informe marcamos las palabras claves, digamos, con, por decirte, qué sé yo, negrita, cursiva y subrayada. Todo lo que está negrita, cursiva y subrayada son términos que después se referencian dentro del glosario. Entonces marcamos la palabra, qué sé yo, servidor, o marcamos la palabra cloud computing, o marcamos la frase servicio web. Entonces, por ahí explicar esas cosas en medio del párrafo en el que nosotros estamos hablando hace muy confuso todo el tema, entonces conviene o mandarlo a un glosario explicando previamente que todas las palabras que se señalan o las frases que se señalan con estas características se explican su definición en el glosario, o bien poniendo una nota al pie. A veces es mejor poner una nota al pie porque la tienen ahí, a la descripción, ¿no es cierto? O sea, la persona viene leyendo esa frase, ve una nota al pie, va a la nota al pie, la lee, vuelve y sigue leyendo la frase, ¿no? Entonces con eso redondean mejor los conceptos. Pero también depende, porque a veces esa nota al pie no es de 2 líneas o 3 líneas, entonces tampoco podemos estar utilizando media página, digamos, para una nota al pie, ¿cierto? Depende de lo que... Hola, hola, profesora. Sí, sí, te escucho. Hola, hola. Sí, te escuchamos. A ver, ¿quién anda ahí? Voy a ponerle ahí, te escuchamos, no sé Parece quién es. que es Daniel, pero tiene como congelada la imagen. Capaz que está probando a ver si Ah, le funciona la conexión. te escuchamos, Daniel. Bueno, mientras él se acomoda, sigamos. Entonces, esto respecto del armado del informe. Pero además, nosotros necesitamos, por ejemplo, hacer la preparación, primero, y siempre que sea posible, la lectura detallada del informe por un especialista ajeno al análisis realizado, de manera tal que puede identificar errores de concepto, cosas que faltan, cosas que no se entienden, etc. Segundo, discusión acerca de la posible exposición del perito ante el juez o los requirentes. Es decir, nosotros tenemos que tener presente que ese informe va a servir de base para que lo analice el juez, lo analicen las partes, lo analicen otros peritos o quien está participando en la causa, y en algún momento nos pueden llamar a una exposición para explicar cosas que no están claras dentro del informe. No explicaciones técnicas, sino explicaciones de interpretación, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que saber siempre que eso que estamos escribiendo y entregando en el informe nos ata a tener que explicar después cada una de las palabras que pusimos en ese informe. Estas conclusiones y este tipo digamos, de relación que existe en la incorporación de un documento dentro de una causa, de un expediente judicial, se da en todos los órdenes, ¿cierto? O sea, para los abogados y para la justicia en general, la relación documental en el expediente se establece porque solo vale lo que figura en el expediente. No lo que yo quise decir ni lo que quise hacer. Vale lo que está allí, registrado, explicado, anotado y con las palabras que figuran.
También tenemos que hacer una adecuada preparación de la evidencia digital o de los datos que nos correspondan, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos en una causa en donde hay, qué sé yo, 300 fotografías, no vamos a imprimir las 300, pero sí podemos seleccionar 2 o 3 para imprimirlas como muestra y decirle al señor juez, mire, estas son algunas de las fotografías que se encontraron, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué es lo que hay que hacer? Todo eso, aparte de ir impreso, ¿no es cierto?, tiene que ir en un pendrive o en un CD o en un DVD que uno va juntando con eso. Normalmente también lo que se hace es incorporar allí en ese dispositivo, en ese soporte, la propia evidencia digital, ¿no? En donde nosotros decimos, tomé todo el análisis, todos los datos extraídos del celular, los miré, pero solamente interesan estos, estos y estos. Y esas 3 cosas que seleccionamos son las que hemos separado de todo el contenido de ese celular y lo colocamos en un dispositivo que se acompaña en el informe pericial. Y así, por supuesto, tiene que tener todas las consideraciones que hablábamos respecto de la protección de la evidencia, ¿no? La sanitización previa del soporte, el tratamiento contra escritura de esos archivos que yo estoy generando, ya sea que genero la encriptación o puedo establecer mecanismos de no alteración de los datos, ¿no es cierto? Y luego también la encriptación correspondiente de los archivos. Bien, entonces ahora se entiende cómo nosotros desarrollamos las 6 fases de la metodología PURI, saltando de aquí para allá y haciendo cosas, digamos, a ver, de fase de relevamiento, ¿tengo que hacer obligatoriamente las 2 actividades? No, tengo que hacer la que necesito. ¿Puede surgir alguna actividad que no está prevista en la metodología? Sí, por supuesto que puede surgir. Y en ese caso la incorporo dentro de mi metodología. Incorporarla dentro de mi metodología quiere decir que tengo que tenerla presente al momento de escribir el informe pericial. El informe pericial utiliza, es decir, se expresa en términos de una metodología, pero no en cuanto a que, por ejemplo, yo utilizo la metodología PURI, entonces de la fase de relevamiento, tal cosa, ¿no es cierto? Sino directamente, lo primero que se hizo, ¿no es cierto? La primera acción corresponde a la identificación de la documentación, por ejemplo. La segunda, la detección de la infraestructura, y así seguimos, ¿no es cierto? Entonces, esto ya nos da una idea de que esta metodología es lo suficientemente amplia y versátil como para que nosotros la apliquemos en cualquier tipo de análisis forense que tengamos que hacer, ¿no es cierto? En cualquier tipo de pericias o de incidentes. Vamos ahora a las metodologías de ciberseguridad. Acá vamos a ver 2 en particular. Una es la NIST 800, que es la guía de manejo de incidentes de seguridad informática. No la vamos a ver a partir de ahora todas con mucha profundidad, sino que voy a destacar los aspectos más distintivos, nada más, porque son un montón en la metodología. Esta metodología, elaborada por el NIST, proporciona pautas para la gestión de incidentes, particularmente en lo que hace a la respuesta adecuada de cada incidente. NIST, en ese sentido, tiene una amplia experiencia, trayectoria, ¿no es cierto?, y hace mucho tiempo que trabaja en todo lo que es seguridad informática y sobre todo lo que es gestión de incidentes. Entonces, lo que hace acá es identificar las directivas o directrices, digamos, que son independientes de la infraestructura en donde haya ocurrido el incidente de seguridad. No es que esto está dirigido a ambientes Windows o ambientes de cloud computing o lo que fuera. No tiene ninguna identificación particular. Esto es lo suficientemente genérico como para aplicarse en general, sea cual sea el incidente ocurrido. Parte de la base, fíjense ustedes, de que las organizaciones deben crear, aprovisionar y operar una capacidad formal de respuesta a incidentes. O sea, NIST lo primero que te dice, mira, si vos querés aplicar nuestra metodología, decime que tenemos un equipo de trabajo ya predefinido que viene trabajando en seguridad informática en empresas. Porque si no es así, esta metodología no te va a servir. Entonces,
tiene que haber una política de respuestas a incidentes y un plan. Eso quiere decir que la empresa tiene que tener ya cierta experiencia, o tiene que, con algún incidente anterior, o tiene que estar preparado para esos incidentes. Pensar que en algún momento le va a ocurrir un incidente de seguridad. Tiene que haber procedimientos para todo lo que es gestión y reporte de los incidentes. Procedimientos formales, procedimientos establecidos, en donde dice, si ocurre tal cosa, entonces fulano tiene que informar a mengano, etcétera, etcétera, la orden de la secuencia de mandos es esta, etcétera, etcétera. Algo así como, por ejemplo, ustedes vieron que uno va a cualquier lugar público y encuentra el rol de todo el mundo en caso de incendio, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, este avisa a los bomberos, el otro apaga las llaves térmicas, el otro hace no sé qué, el otro saca a la gente, el otro reúne a las personas en el punto de reunión, etcétera, ¿no es cierto? Así, en función de la persona que está dentro de ese lugar público, cada uno sabe qué hace en una situación de urgencia. Bueno, estos procedimientos para la gestión y reporte de incidentes tienen el mismo sentido. Tiene que estar establecida la comunicación entre las partes internas y externas con respecto al incidente, ¿no es cierto? ¿Externas qué? Externas en que en una de esas el incidente involucra a proveedores o a clientes de la empresa. Entonces tenemos que saber cómo manejar toda esa relación. Y además tiene que estar el famoso CECIR, que es el equipo de respuesta a incidentes. Ese tiene que estar formalmente constituido. O sea, tiene que haber algo que diga: el equipo CECIR de esta organización o de esta empresa está conformado por el gerente de tecnología, más el administrador de base de datos, más el jefe del área de comunicaciones, más el vicepresidente de la empresa. Qué sé yo, estoy inventando, ¿no es cierto? Tiene que haber una nota, un acta de reunión o de lo que sea, un documento formal que establece quiénes conforman ese equipo CECIR, porque ellos son los que tienen que actuar de inmediato ante un incidente de seguridad. Teniendo todo esto, NIST dice, bueno, ahora sí, trabaja tranquilo con nuestra metodología de gestión de incidentes. Ellos tienen 4 acciones, 4 fases, digamos, muy bien identificadas, que son estas: las de preparación, detección y análisis, contención, erradicación y recuperación, y después todas las actividades post-incidente. Pero fíjense que el gráfico señala unas flechas que van y que vienen de manera cíclica, iterativa y demás, que hace que obviamente esto presente una dinámica que no es estricta, ¿cierto? O sea, no es que hacemos el primer cuadrito, de ahí pasamos al segundo, de ahí el tercero, etc. Entonces vamos a analizar, a mirar rápidamente cada uno. ¿Qué significa la preparación? Básicamente es hacer una lista inicial de herramientas. Por ejemplo, herramientas para las comunicaciones e instalaciones del CECIR. Es decir, crear un espacio de trabajo para que el CECIR trabaje cómodo respecto de esto. Herramientas de hardware y software para el análisis de la incidencia. Y recursos de análisis de incidentes en general, ¿cierto? Esto hay un listado y hay toda una descripción dentro del NIST que ponen ejemplos para cada uno de este tipo de herramientas y de cosas. Por ejemplo, si hablamos de las herramientas para comunicaciones, tiene que haber una base de datos o un conjunto de datos sobre los contactos de todos los integrantes del equipo. Un sistema de seguimiento de incidentes tiene que estar definido. Sistema que puede ser una aplicación informática o sistema que puede ser un procedimiento, ¿no es cierto?, de cómo se hace el seguimiento de incidentes, en donde se informa el informe a tal hora, el informe de tal cosa, el informe técnico, el informe social, el informe externo, lo que fuera. Un espacio que se llama sala de guerra, que es el espacio temporal destinado al trabajo de CECIR. Para hacer una sala de guerra, ese espacio es, por ejemplo, cerrado al resto del personal de la organización, ¿no es cierto? Normalmente es una oficina en donde dice, desde acá vamos a trabajar, y acá no entra nadie que nosotros, que somos el CECIR, vamos a autorizar a que ingrese. Instalación de servicios de almacenamiento seguro para asegurar la evidencia y otros materiales sensibles. En cuanto a las herramientas de hardware y software, tenemos el kit de trabajo del CECIR, las estaciones de trabajo forense digital. O sea, una estación de trabajo forense es una CPU dedicada, digamos, que tiene una gran capacidad
de almacenamiento y también capacidad de procesamiento, ¿no es cierto? Porque por ahí hay que manejar grandes volúmenes de archivos de grandes volúmenes o cosas muy complejas, etc. Entonces, normalmente esas estaciones de trabajo forense que son fabricadas así, digamos, específicamente para este tipo de tareas, no son accesibles para todos, pero en situaciones clave, en situaciones críticas y en determinadas organizaciones sí la tienen. El kit de trabajo, es decir, cada uno debería tener un teléfono inteligente, una notebook sanitizada y una notebook aparte para elaboración de informes. Esa notebook sanitizada es para satinizada, bueno, Sanitizada. es para lo que es la recolección de la evidencia. Luego tenemos herramientas forenses tradicionales para el escenario del incidente, es decir, sabemos si hay algo que, por ejemplo, ocurrió el abordaje, hay que hacer el abordaje de un malware, de ransomware o de lo que fuera. Y herramientas adicionales que eran las que ya hemos hablado en su momento para recolección de la evidencia, para el registro de la cadena de custodia, etcétera, porque ojo que aunque después nosotros no estemos actuando en el ámbito judicial, la cadena, el concepto de cadena de custodia se tiene que seguir manteniendo y está incorporado también en lo que es la gestión de incidentes de ciberseguridad. ¿Cuáles son los recursos de análisis de incidentes? ¿De dónde los sacamos? Y bueno, los listados de puertos, la documentación técnica, lo que se denomina líneas de base, ¿no es cierto? La línea de base es las configuraciones de los componentes y el flujo del procesamiento que debería seguirse regularmente, donde uno tiene una línea que siempre monótona, digamos, hasta que hay algún salto que nos detecta una anomalía. Y allí es donde tenemos que empezar a analizar qué pasó con el incidente. Los hash criptográficos de archivos críticos. En este sentido, existe una base de datos, que es la NSRL, una base de datos a nivel mundial, que mantiene registro de caches para poder identificar rápidamente qué contenido tiene ese archivo sin que yo necesite mirarlo, abrirlo y mirarlo. Yo hasheo el archivo y mando el hash a esa base de datos a ver si encuentro una coincidencia, entonces me va a decir esto es un virus. O me va a decir este es qué sé yo, la película tal del autor fulanito, ¿no es cierto? Entonces ya está. Yo sé qué tipo de archivo es y en consecuencia puedo seguir trabajando con eso. Eso es en la etapa de preparación, digamos, donde yo tengo todo mi espacio de trabajo adecuado para hacer la detección y análisis. Por supuesto que esa fase de preparación tiene que ser casi inmediata. No puede estar un par de horas preparando todo esto. No, yo tengo que salir a responder urgente con esto, ¿cierto? Porque es como que se está incendiando la casa y los bomberos están recién viendo a ver quién le cose el traje para subirse a la autobomba, ¿no es cierto? Ellos salen de inmediato. Los mecanismos de atención de esa urgencia son prioritarios. Entonces, esa etapa de preparación tiene que tener esa urgencia, ese sentido de culminación inmediata. Luego vamos a lo que es la detección y análisis. En lo que es la detección, ahí es donde Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Me llamó la atención que hay herramientas que te permiten leer los archivos, es decir, a los archivos de un disco, por ejemplo, o de un directorio, hacerle una recorrida, generar un hash, mandarlo a una nube y de ahí saber de qué se trata el archivo. No es tan así. Primero, no lees el archivo. No, Vos por eso. ¿Cómo tenés el generas el archivo hash? ahí y sin leerlo, porque te va a llevar tiempo buscar la aplicación que la abre, abrirla, y en una de esas resulta que es un virus, ¿no es cierto? Tampoco te Claro. conviene abrirlo. Entonces, ¿qué haces? Encontrás un archivo extraño. Lo hasheás, ya le aplicás una función hash que te va a dar un número determinado, y vas a esa base de datos que está en la nube y buscás si ese hash existe un archivo o no. ¿Entendés? Con ese hash. Ah, sí, sí, sí. Como el hash es Perfecto. único, te va a decir, sí, esto es un virus, o esta es la película de fulano. Claro, el hash lo saca de la función matemática, lo saca de leer los bits del archivo, nada más. Claro, pero eso no es que vos tenés que abrirlo, ¿no? Claro. Vos No, no, tenés no, no, está bien. herramientas para hashear directamente. Perfecto.
Entonces, cuando se va a hacer la detección, nosotros ya están los bomberos, digamos, ahí en pleno incendio. Cuando se va a hacer la detección, tenemos que ver la estrategia de respuesta. Imagínense los bomberos mirando cómo se incendia el edificio, ellos empiezan a ver, primero, si hay gente adentro o no, si van a entrar por la puerta principal, por la puerta de atrás, si se están quemando 2 pisos, medio piso, la urgencia del tema, ¿no es cierto? Si lo pueden sofocar inmediatamente. Y bueno, nosotros armamos la estrategia de respuesta también considerando ese contexto y haciendo un análisis de todo el escenario para ver cuál es la mejor estrategia, ¿no? Lo que hacemos es identificar los que se llaman vectores de ataque. Los vectores de ataque son las rutas o elementos o medios por el cual el atacante pudo obtener acceso no autorizado. ¿Cuáles son esos factores de ataque tradicionales? Los medios externos extraíbles, como por ejemplo los pendrive y demás, en donde se ingresa código malicioso, el desgaste que son los ataques de fuerza brutos contra una aplicación, la inserción de código ajeno en la web, la ingeniería social o phishing, digamos, a través del correo electrónico, etcétera, etcétera. Hay muchos de estos, ¿no? Yo les muestro ahí algunos de los habituales, digamos, pero estas cosas se siguen estudiando y se siguen encontrando nuevos elementos que se utilizan como vectores de ataque, ¿no? Ahora, por ejemplo, apareció en el entorno de Internet de las cosas, los sensores son muy fáciles de vulnerar y son los preferidos por los botnets para entrar en las redes de comunicaciones de datos de Internet de las cosas, digamos, y de ahí moverse tranquilos por todo el contexto de la plataforma de transmisión de datos, por ejemplo. En esta fase es crucial identificar lo que se llaman las señales de un incidente, ¿no? Y ahí vamos a encontrar dos categorías de señales, lo que se llaman precursores y los indicadores. El precursor es una señal de que un incidente puede ocurrir a futuro. Es algo que me dice que puede haber acá un incidente en algún momento. Está muy asociado a las vulnerabilidades que se pueden haber encontrado en algún momento. Los indicadores son señales de que ya está ocurriendo o ocurrió en algún momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, la alerta del software, el desbordamiento de un buffer, un nombre de archivos con caracteres inusuales, o supongamos los logs, ¿no es cierto? Cuando a veces el que hace el contralor, digamos, el que hace la gestión y el control o la auditoría de la red, que normalmente se hace auditorías técnicas de las plataformas de comunicación, se hacen con mucha regularidad, y se analizan la cantidad de logs que se van generando en horas pico o en determinados días o lo que fuera. Entonces es fácil, haciendo esos análisis estadísticos, identificar una anomalía respecto de que, por ejemplo, hay un ataque a un servidor. ¿Cuáles son las fuentes? Todas, ¿no es cierto? O sea, nosotros necesitamos encontrar y identificar esos precursores, o indicadores de la manera más rápida, y además depende mucho de la experiencia que tengamos para atender este tipo de incidente, como para saber si ya sé, esto me suena a tal cosa porque lo vi en un caso similar, ¿no? La fase de análisis, recuerden que estamos en la fase de detección y análisis. En la parte de análisis tenemos que responder a las grandes preguntas. ¿Quién, cómo, cuándo, por qué? Entonces, a partir de ahí hay una serie de acciones recomendadas por NIST, que son las que están marcadas acá en rojo, ¿no es cierto? Las redes, los sistemas de perfiles, crear una política de retención de registros, realizar correlación de eventos, mantener sincronizados todos los relojes de host, etcétera, etcétera. Todo esto forma parte de lo que en ese momento se va armando y se va necesitando cuando se hace la detección, que a la vez que se hace la detección se hace el análisis, ¿no? Esto es casi como que es en simultáneo todo. Durante el proceso de gestión de incidentes es fundamental la documentación. La documentación quiere decir que ese CECIL tiene que tener como si fuera un escribiente, alguien que está persiguiéndolos a cada uno de ellos y registrando notas respecto de lo que ellos descubren, lo que deciden, etc. Como, no es que, a ver, che, bueno, nos juntemos, hacemos todo esto, bueno, a ver, después vemos quién hace el acta de la reunión. No, no, no. Ya está designado alguien
que su única función es documentar todo el proceso de gestión de incidentes desde que se inicia hasta que termina. Se puede llevar un cuaderno de bitácora. Hay que considerar que hay que registrar hechos y no opiniones o conclusiones personales, en el sentido que se tienen que identificar. Esto es un hecho, se ha demostrado tal cosa, sabemos que es tal cosa. Y esto es una suposición. Fulano supone que pasó por esto, ¿no es cierto? ¿Tenemos que escribir la suposición? Sí, pero tenemos que indicar que es una suposición, que es un supuesto, que es una, no sé, una recomendación, que es una opinión personal del experto. Normalmente los gestores deben trabajar en equipos de a dos. ¿Por qué? Porque una persona registra el evento y otro hace las tareas técnicas, ¿no? Es como, ahora se estila mucho en estas situaciones hacer la filmación de todo, ¿no es cierto? En vez de estar escribiendo y qué sé yo, se toma el celular, se filma lo que hace quien trabaja con las tareas técnicas y se acabó la historia. Después de ahí nos sentamos tranquilos a mirar qué pasó y se hace toda la documentación del proceso de gestión de incidentes. Es útil a veces utilizar un sistema gestor de incidentes. También depende mucho, digamos, en los sistemas gestor de incidentes forman parte de empresas que se dedican a la seguridad informática y que obviamente tienen aplicaciones que ayudan a la atención de muchos incidentes de seguridad. No lo ven desde el lado de una empresa, sino del lado de ellos que son expertos en seguridad informática y que ofrecen el servicio. Entonces, desde ese punto de vista pueden existir sistemas gestores de incidentes que permiten resguardar todos los datos de interés y obviamente solo con acceso para el personal autorizado. Aquí es donde empezamos en un tema bastante delicado, digamos, cuando hay un incidente de seguridad. Cuando se hace la detección y análisis, ahí ya, si este incidente es analizado por terceros externos a la empresa, entonces es como que le estamos abriendo la puerta para que observen todos los datos que tenemos en la empresa, incluso los datos reservados, los datos estratégicos, los datos que pueden generar acciones de espionaje industrial, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser muy cuidadosos respecto de yo, empresa, a quién contrato como equipo de seguridad informática para ayudarme en esta gestión de incidentes, y yo, empresa que doy servicios de seguridad informática, cómo asesoro al cliente respecto de la confidencialidad, la privacidad, la ley de datos personales, etcétera, etcétera. Entonces, hecha ya la detección y análisis, vamos inmediatamente a la tercera fase, que es la parte de contención, erradicación y recuperación. Acá también necesitamos una estrategia para la contención de todo el incidente. Es decir, por ejemplo, imagínense como les daba el ejemplo de hace rato, se está incendiando el edificio y están los bomberos ahí. Bueno, entonces ellos arman la estrategia para decir, una manguera por la izquierda, otra por la derecha y otra al frente, y este que se sube en la escalerita a ver qué pasa en la azotea, ¿no es cierto? Bueno, esa es la estrategia, y eso mismo tenemos que hacer nosotros para decir, bueno, ¿cómo contenemos esto? ¿Cómo lo paramos? Bueno, damos de baja este servidor, cerramos este puerto, hacemos tal cosa, hacemos tal otra, etc. Lo ideal sería que las organizaciones ya tengan estrategias predefinidas, que hubiera ensayos de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que un día nos paremos y digamos, bueno, chévere, ¿qué pasa si hoy me entra un ransomware, ¿no es cierto? Si me capturan todos mis datos, ¿cómo respondo? ¿Qué hago? Porque no le tengo que pagar al delincuente que me tiene los datos secuestrados. Entonces, ahí, por ejemplo, la gran pregunta es, ¿tengo los backups al día? Y así sucesivamente. Hay criterios para definir las estrategias de contención, muchas. El NIST nos da una buena mano en este sentido. Y si en caso de que haya posibilidades, se habla de una presentación ante la justicia, bueno, entonces todo lo que corresponde a la cadena de custodia e integridad de la evidencia recolectada se tiene que mantener con muchísimo más cuidado. La última gran actividad, digamos, y esto es lo mejor digamos, estas metodologías de gestión de incidentes, es analizar qué hacemos después que se apagó el incendio, ¿no? Ya los bomberos están tranquilos porque ya no hay humo, ya no hay fuego por ninguna parte, ya están doblando las mangueras y toda la historia, entonces los bomberos se van.
Y nosotros nos quedamos con nuestro edificio incendiado. ¿Qué hacemos a partir de ahí? ¿No es cierto? Entonces, no es que vamos a decir, bueno, lo tiramos abajo y ya está, ya me cansé de llorar, ahora vuelvo a hacer un nuevo edificio. Sino que yo tengo que decir por qué. ¿Por qué se me incendió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que causó este incidente de seguridad? Y a partir de ahí aprender lo que se llama, trabajar con lo que se llama las lecciones aprendidas. Y allá hay dos cosas. Una son las lecciones aprendidas, es decir, qué cosa me di cuenta que tendría que haber hecho para evitar esto. Y la segunda es el conjunto de preguntas que se deberían haber respondido y que no hemos podido responder. Por ejemplo, qué sé yo, ¿quién estaba a cargo del puesto de trabajo tal al momento que se generó el incidente? Bueno, no tengo los sistemas de auditoría de logs y qué sé yo, suficientemente configurados o ayornados para poder identificar a cada usuario de cada puesto de trabajo, digamos. Y aún así, ahí llego hasta la identificación del usuario, ¿no? Entonces, capaz que necesite de las cámaras de videovigilancia para saber exactamente quién estuvo sentado en ese puesto de trabajo a tal hora, porque yo sé que ahí fue en donde se introdujo, a través del vector de ataque correspondiente, se introdujo el virus, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas es el momento en donde uno dice, ya apagué el incendio, ahora me siento a pensar, ¿cómo hago para que no me pase de vuelta? Esto es una tabla, un listado de verificación de incidentes, un checklist, digamos, que está bastante bueno como para decir que no me comí nada respecto de todo lo que tengo que hacer, ¿no? En cada una de las fases. Vamos a la otra, que es la del framework de ciberseguridad. Esto es también una propuesta de NIST, bastante buena, porque aquí lo que hace NIST es trabajar con lo que se llaman las infraestructuras críticas. Ustedes ya saben que la infraestructura crítica, estamos hablando de aquellas infraestructuras que trabajan 24/7, que tienen un alto grado de automatización y que sostienen los sistemas transaccionales más duros, digamos así, y más masivos de la vida de la sociedad. Entonces ahí, por ejemplo, acá tenemos, ¿no es cierto?, la sociedad en general y todo lo que se considera como no infraestructuras críticas, sino servicios críticos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la agricultura y la comida, con las industrias críticas, los sistemas de emergencia, los sistemas de defensa, las comunicaciones, los servicios financieros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se protegen estas cosas cuando se habla de ciberseguridad? Una de las herramientas es la gestión de riesgos de ciberseguridad desde la innovación tecnológica y que se debe ajustar a cualquier tipo de organización sin importar el rubro, trabajo, ubicación, función que cumple, proceso productivo que realiza, etc. Entonces, ¿qué es lo que dice NIST? Este framework, este entorno para decir, bueno, nos paramos frente a esa situación y vemos cómo deberíamos trabajar con la ciberseguridad, consta de tres componentes principales: el core del framework, los niveles de implementación y los perfiles. Ese core del framework son 5 niveles esenciales con 23 categorías y 108 subcategorías que ya les voy mostrando. Los niveles de implementación son los niveles de maduración por los que se va pasando a medida que se va incorporando este framework dentro de la organización. Y los perfiles indican cómo es que se viene trabajando a partir de todo eso. Entonces, esto es el framework core. Ahí tenemos las cinco grandes categorías: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Las 5 fases. Dentro de esas, cada una de las 5 categorías, y cada uno de esos bloquecitos tiene sus subcategorías, es decir, qué cosas tenemos que hacer respecto de cada uno de esos. Eso lo van a encontrar en el documento, si les interesa, el documento que se los adjunte como documentación respaldatoria o complementaria, no me acuerdo cómo les puse, en cada unidad. Estos son los niveles de implementación, en donde normalmente se empieza con una implementación parcial en determinados sectores,
luego se sigue a lo que es el riesgo informado, o sea, se crea cultura para identificar el riesgo y para informarlo de manera continua. Luego va a lo que son las acciones repetibles en cuanto a los controles de seguridad establecidos, y por último, cuando ya la empresa se adaptó a todos estos mecanismos de control de ciberseguridad. A la par, ¿no es cierto? Porque yo tengo estos niveles, pero a la par va creciendo y va madurando la gestión de riesgo y además la gestión integrada de riesgo, porque no estoy hablando solamente de riesgos tecnológicos, hablo también de riesgo físico, riesgo de incendio del data center, eso es un riesgo físico, ¿no? No es solamente el riesgo tecnológico de que entre un virus, sino también ese riesgo en general de todo tipo de riesgo que puede afectar a esa infraestructura crítica. Y bueno, acá terminamos la clase que tendríamos que haber terminado ayer. Así que si hay alguna pregunta, las voy contestando mientras paso a la siguiente transparencia, que no sé si la tengo acá. A ver, déjenme que vean. ¿Preguntas, chicos? Yo, Beatriz, capaz Sí. que es porque me desconcentré en una parte, pero vos presentaste dos estándares del NIST, o dos normas. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre las dos? La segunda es el framework de ciberseguridad, y la primera, ¿en qué está más enfocada? La primera está enfocada en lo que es la gestión del incidente de seguridad, de ciberseguridad. La gestión de incidente en particular. Claro, Bien, o o sea, sea, más tener aplicado a exactamente, tener un incidente y cómo salir corriendo a solucionar. En cambio, el framework es más una idea de decir, hay espacios de trabajo en donde hay que abordar la ciberseguridad de manera natural, con tiempo, con paciencia, formalizando, madurando, etcétera, y no actuar cuando aparezca el incidente. Ya tener un sistema de gestión de la seguridad. Exactamente, exactamente. Bueno, ya habilito la segunda unidad, que vamos a ver. Por eso es que decías que la necesidad de tener un equipo interno, digamos, que ya sepa trabajar con todo esto, si no es que puedas salir a aplicar No, uno de totalmente, estos totalmente. estándares así porque sí, digamos. Es decir, Fíjense que el incluso, tema es la cantidad de gente que uno tiene que tener para llevar adelante esto, ¿no? En bueno, empresas chicas. pero yo te comento, mira, yo hago esta analogía, a mí me gusta mucho hacer analogías con otras situaciones que la sociedad o el mundo ha sabido responder o ha sabido resolver desde otra instancia, ¿no? Nosotros tuvimos que vivir la experiencia de Cromañón, con la muerte de tantos jóvenes y qué sé yo, que fue choqueante para nuestro país, para que se tome en serio una ley de higiene y seguridad. A punto tal que hoy en día tenemos carreras universitarias y la formación de los expertos en higiene y seguridad es fundamental. A punto tal que las empresas hoy en día saben que no pueden no tener un experto de higiene y seguridad para manejar, por ejemplo, el control de situaciones de fuego. A punto tal que la municipalidad le exige el plano de evacuación y los roles de incendio a cualquier lugar público. Eso quiere decir que desde, creo que fue el año 99, me parece, cuando ocurrió esto de Cromañón, no me acuerdo la fecha. Pero digamos, todo ese tiempo nos llevó a asumir que había situaciones que se podrían haber evitado, ¿no? Esto de Cromañón, por supuesto que se podría haber evitado. Entonces, ¿qué es lo que nos dijimos? Nunca más. Entonces, hoy, ¿con qué nos encontramos? Vos vas a una playa de estacionamiento y no tenés expertos de higiene y seguridad que están controlando a ver si las mangueras están bien, ¿me entendés? O si está bien puestito el plano de evacuación o qué sé yo. Has capacitado al personal de la playa de estacionamiento para que en caso de una urgencia sepa qué hacer. Eso es la identificación de los roles. Por supuesto que vas a tener tu responsable de higiene y seguridad que de manera bimestral o mensual, qué sé yo, da una vuelta, visita y te dice, che, mira acá los matofuegos están vencidos, ¿no es cierto? Le avisa al dueño y todo ese tipo de cosas. Pero es una cuestión de que se va incorporando desde las bases de la empresa.
No hay que pensar que la cuestión de seguridad tiene que ser un equipo aparte, que necesitas más gente para eso, ¿da? Tenés que empezar a conformar el equipo, sí, posiblemente necesites un par de personas, qué sé yo, dependiendo de la empresa, no sé, digamos, alguien que de afuera viene y empiece a hablar de la seguridad. Pero la idea es que todos sepan de la seguridad, así como hoy todos sabemos de los roles de incendio y el plano de seguridad, el plano de escape y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es relativo, es una cuestión, te diría, no relativa, sino que es una cuestión de madurez organizacional. Las empresas no entienden la gravedad de lo que es la ciberseguridad. Yo estaba preparando esta mañana, mirá, unas transparencias para unas charlas que le tengo que dar a los chicos de primer año, de cuestiones de seguridad informática mínima, y yo ahí ponía, ¿no es cierto?, que tenés que ser cuidadoso para gestionar tus credenciales, o sea, el usuario y contraseña, y no dárselo a cualquiera. El ejemplo que le pongo ahí es como si vos le dieras la llave de tu casa a cualquiera, ¿no? Entonces, eso nos enfrenta mucho, porque decir, no, ¿para qué? ¿Cómo que te voy a dar la llave de mi casa? No, mi casa es mi casa. Y cuando la persona entiende que las credenciales de acceso son como la llave de la casa, ahí le hace el clic y empieza a entender las necesidades de incorporar la seguridad informática. Bueno, esa especie de clic, digamos, tenemos que hacer dentro de nuestra organización, porque si no es imposible. Vos podés traerte un malón de gente para que se ocupe de la seguridad informática y no vas a lograr mucho, porque va a ser siempre una cosa anexa, ¿no? Una cosa subsumida, digamos, dentro de toda la organización, ¿no? Bueno, ya me estoy yendo por las ramas, como siempre, pero bueno, vamos a esto, que vendrían a ser las otras metodologías que nos faltaban. Vamos a lo que es forense de sistemas de automatización industrial. Nos puede pasar que nos llamen para hacer una pericia o analizar un incidente de ciberseguridad en un esquema de automatización industrial, ¿no? Entonces, fíjense que hoy las empresas industriales ya han detectado que, obviamente, están totalmente tecnificadas, ¿no? Con todas las tecnologías informáticas y las comunicaciones a su favor. Entonces, antes había solamente la LAN corporativa y algún esquema de comunicación externo, ¿no es cierto?, como el dominio tradicional forense, y al aparecer los incidentes de seguridad en los sistemas de automatización industrial, que hoy incorporan Internet de las Cosas, por ejemplo, ya tenemos que trabajar sobre otro dominio forense que es el de los sistemas de control y todo el esquema de comunicación por otras vías tradicionales, otras vías que no son tradicionales para nosotros, digamos, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos la transmisión de datos. Entonces, entrar en el mundo de la automatización industrial es complicado. ¿Por qué nos llaman? Porque cuando hay un incidente de seguridad, las preguntas siempre son las mismas. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo fue? Etcétera, etcétera. Entonces, desde el ámbito de las industrias se empiezan a reconocer esas vulnerabilidades y los problemas que le significan a esas empresas que normalmente tienen producciones 24/7, el impacto de una falla de seguridad en su sistema productivo. ¿No es cierto? Supongamos, qué sé yo, Ledesma, que fabrica papel, que tiene todo tecnificado ya, tecnológicamente incorporado, informatizado y automatizado, entra un virus, ¿no es cierto?, y para toda la producción, toda la maquinaria, todos los servidores, todos los equipos, o equipos centrales o lo que fuera. O nos imaginemos en una empresa que fabrica automóviles, ¿no es cierto?, en donde tienen brazos robóticos y todo ese tipo de cosas, y también hay un incidente de seguridad que pone en riesgo ese proceso natural de el trabajo industrial que se está generando, los productos, los procesos, los sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, nos convocan a nosotros, y por supuesto, porque dice, a ver, ustedes que son los expertos en seguridad, vengan para acá, denme una mano, ¿cierto? Y nosotros lo primero que le decimos, pero qué sé yo, sistema de automatización industrial. Entonces, bueno, acá empezamos a aprender algo, ¿no es cierto? Una de las cosas que tenemos que hacer como analistas forenses, ya lo vamos a ver en la siguiente unidad, pero
lo vayamos considerando ahora, es reconocer nuestras propias capacidades en cuanto a conocimiento y competencias para resolver cada una de estas cosas. Es decir, si me animo o no me animo. Pero ese ánimo de decir voy a hacer este análisis forense no pasa por la intención, pasa por el grado de confianza que tengo en mí mismo respecto de que voy a hacer bien esta tarea, ¿no? Yo, por ejemplo, no me le animaría a los sistemas de automatización industrial por la complejidad que tienen y porque me va a significar un esfuerzo para aprender un montón de cosas que no sé si estoy dispuesta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Primero hay una pirámide de automatización, digamos, en todas estas empresas, parecida a la pirámide funcional que nosotros conocemos, pero que va indicando desde el nivel 0, digamos, de donde están todos los procesos automáticos, cuáles son los equipos de campo, luego los equipos de control de procesos, las tareas de operación y supervisión, lo que es la manufactura, y por último, digamos, lo que es la administración de todo el sistema. Esto es lo que se conoce como pirámide de la automatización, es decir, las cosas de la base y cómo las que van arriba van superponiendo, supervisando, coordinando todas las demás. ¿Cuál es la complejidad de este modelo? Que decimos, bueno, está bien, esto es así. Y lo primero que nosotros vemos es que son arquitecturas de sistemas que no son conocidas para nosotros. Arquitectura en cuanto a cómo es el modelo de transmisión de datos, de vinculación, de interrelación, de actividades, de procesos, etc. Y en ese caso, las metodologías o procedimientos, técnicas y herramientas forenses que tenemos para los incidentes de seguridad puede ser que no sean las más indicadas para este tipo de cosas. Es decir, me quedo sin recursos, porque el incidente se realiza en un ambiente desconocido o diferente, no desconocido, diferente al ambiente en el que normalmente nosotros trabajamos los incidentes de seguridad. Gran parte de estos dispositivos que forman parte de los sistemas de automatización integral no permiten recopilación de información porque no pueden ser apagados o sustituidos. O sea, tengo que hacer siempre recuperación en vivo, por ejemplo, con lo cual hay que ver qué saco, de dónde saco, cuándo saco. No es sencillo. Y es posible que en algunos casos también vayamos a buscar a los proveedores. A veces hay equipos, por ejemplo, qué sé yo, acá en la central térmica de Güemes hay una serie de turbinas que son únicas en el país, y yo creo que hay 2 o 3 en Latinoamérica, y si llega a pasar algo con esas turbinas, obviamente hay que llamar a la casa central que les metió la turbina, y de ahí tendrá que venir el técnico, etcétera, etcétera, y nosotros trabajaremos con ese técnico para buscar esa información, esa evidencia, ese archivito que necesitamos. Por otra parte, el orden de recolección de la evidencia volátil también puede ser complejo por la distribución física de los distintos componentes. Hay sistemas de automatización industrial que no están en el parque industrial en galpones, en 3 o 4 galpones de tantos metros cuadrados, ¿no? Sino que tengo una parte en el campo, la otra parte en la ciudad, la otra parte en el pueblito, la otra parte no sé dónde, ¿no es cierto? Entonces, físicamente hacer la recolección significa también horas y horas de traslado, de idas, de venidas, de autorizaciones, etc. Se debe considerar el impacto que tendría para la empresa una parada o un funcionamiento incorrecto de algunos de esos dispositivos, ¿no es cierto? Es lo que hace en términos, digamos, de las pérdidas de productividad y rentabilidad. Esa es una de las cuestiones que se habla previamente antes de hacer el análisis forense. O sea, yo me tengo que ir a la central térmica Güemes y le voy a decir, bueno, mira, tenemos que apagar esta turbina. Entonces el jefe me va a decir, pero eso quiere decir que vamos a dejar sin luz a media fábrica. Y bueno, yo no puedo hacer el análisis forense si no es apagando la turbina. Entonces me va a decir, no, no lo apagamos. No la apagamos. Busquemos otra forma, etcétera, ¿no es cierto? O no se hace directamente el análisis forense. Pero esas son decisiones que nosotros tenemos que informarlas mucho antes de ponernos a actuar, porque imagínense, no puedo dar la orden de, che, changuito, apagame nomás la turbina, que se quede medias altas sin luz, nada más que porque yo tengo que hacer la extracción de esa evidencia, digamos. No puede ser una decisión unilateral, quiero decir.
Cada nivel de automatización de la pirámide, de esos 4 niveles, 5 niveles que vimos, tiene diferentes juegos de dispositivos sobre los cuales yo debería buscar una evidencia. Entonces yo tengo los sensores y actuadores allí en los equipos de campo, los PLC en todos los sistemas de control de proceso, los sistemas SCADA en lo que hace a operación y supervisión, eso, digamos, ya es el comando de todo el proceso de automatización. Luego vienen arquitecturas de procesamiento más robustas y de alta disponibilidad en cuanto a que, por ejemplo, ahora ya hay aplicaciones de inteligencia artificial para controlar las señales que emiten los sensores y prender y apagar las luces de emergencia y las cosas así, ¿no es cierto? Es decir, ya está muchísimo más complejizado, digamos, todo el control de algunos sistemas de automatización industrial. Y recién al último llegamos a los sistemas ERP, o lo que tiene que ver con procesamiento analítico de datos, que sería el único espacio conocido para nosotros, con el cual podemos hacer con tranquilidad una pericia, digamos. Entonces, hay muchas cuestiones muy distintas. Acá, por ejemplo, esto que les muestro acá es un listado de los artefactos que le llaman y cuál es la información proporcionada. Son eventos o cosas o elementos que sirven para poder interpretar un incidente de ciberseguridad, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, uso de memoria residente. A menudo se realiza solo en tiempo real. El uso de la memoria puede proporcionar información sobre programas maliciosos y otras actividades maliciosas. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál sería esa memoria residente, sobre qué se usa, qué procesos están corriendo en esa memoria, etcétera, etcétera. Y así para cada uno de esos ítems que están, pero como artefactos sugeridos, digamos, es decir, a dónde podemos empezar a orientarnos, con qué elementos nos vamos a orientar para después ir a buscar la evidencia. Esta entonces es una metodología de lo que es automatización industrial. En realidad no es una metodología, pero es el análisis, digamos, de un contexto en el cual habría que definir, y están definidas, pero yo no las traje acá a la vista, metodologías mucho más convincentes. Pero sí podemos aplicar esto que, por ejemplo, es una guía de actuación para forense de Internet de las Cosas, considerando que Internet de las Cosas es hoy el siguiente nivel de maduración de lo que son los sistemas de automatización industrial. En esto, empecemos... Profe. Sí, sí. Hola. Sí, Te hago una consulta. En definitiva, digamos, la forencia de esto de sistemas de automatización industrial, que si bien tiene otra complejidad, uno puede utilizar, por ejemplo, el framework NIST o el otro de gestión de incidentes, digamos. Lo único lo que estás marcando acá es la otra complejidad que tienen este tipo de empresas, digamos, tecnologías y de o de entornos. tecnologías, Sí. claro, que la tenés que No, tener por en cuenta, hay supuesto. mucho más de contexto. Por supuesto. Pero el otro es Imagínate que una base fuera... importante. Claro, hay otros sistemas muy complejos también que tienen que ver, por ejemplo, con la salud de las personas. Ustedes vieron que ahora se puede hacer una laparoscopía por láser. Eso significa que las personas ya no es que le abren todo el cuerpo y tienen que estar después un mes internado con cicatrices de 20 puntos ni cosas así, sino que es a través de un rayo láser y con técnicas así, no invasivas, digamos, o mínimamente invasivas, que se realiza esta actividad. Pero para hacer una laparoscopía requieren de tecnologías muy complejas. Y si esas tecnologías están vinculadas también con todas las tecnologías que tienen que ver con diagnóstico por imágenes, digamos, y le sumamos todo el equipamiento que tiene que ver con la unidad de terapia intensiva, creamos un contexto de cierto nivel de automatización, digamos, o de interdependencia muy complejo y muy dependiente de la tecnología. Entonces allí también las cuestiones de ciberseguridad que pueden ocurrir nos llevan a tomar, como vos decís, las propuestas del NIST y sentarme a estudiar de frente qué es lo que pasa con todo eso. Y sería tan complejo como un sistema de automatización industrial, digamos, ¿no es cierto? Ocurren muchos ámbitos en los cuales no tenemos nosotros conocimiento
de cómo son, porque la verdad que el grado de tecnificación al que hemos llegado en estos momentos en nuestra sociedad, digamos, es muy grande. Lo mismo pasa, por ejemplo, con todo lo que es aeronáutica, ¿no? Los vuelos, el control de los aeropuertos y todo ese tipo de cosas son sistemas claves que, bueno, no es sencillo abordarlos. Estas metodologías que estamos viendo nos ayudan a comprender, sientan las bases de cómo tenemos que hacerlo, digamos, ¿no es cierto? Como si alguna vez se nos presenta el tema, bueno, yo sé que existe MIS, yo sé que existe PURI, que existe GAFIOT o lo que sea, y de ahí puedo partir. No sé si me va a solucionar todo el problema, pero seguramente me va a dar una visión de por dónde empezar. Esta metodología, GAFIOT, parte de lo que es Internet de las Cosas. La definición de Internet de las Cosas, que ustedes ya la deben haber leído allí, me identifica una serie de características. Primero, el entorno IoT comunica cualquier objeto físico o lógico ubicado en cualquier lugar y en cualquier momento. Esa diversidad, esa multiplicidad de cosas es una situación única, digamos, en la historia de la humanidad, que ha asentado la diferencia en el avance tecnológico. Por ahí uno no se daba mucho cuenta de esto, ¿no? Pero Internet de las Cosas es la base de lo que hoy se llama, que veíamos ayer, los sistemas ciberfísicos. El funcionamiento es totalmente dinámico porque hay cuestiones de escalabilidad, magnitud y sobre todo heterogeneidad de los dispositivos de Internet de las Cosas. Hay de todo tipo de dispositivos, hay de todo tipo de cosas que yo quiero conectar en un esquema de Internet de las Cosas. Y además es un caldo de cultivo para quienes buscan nuevos modos de delinquir. No estoy hablando del delincuente que me quiere estafar, ¿no? Con el cuento del tío. Estoy hablando de aquel que quiere hacer un acceso indebido para tomar el comando de las plataformas de comunicación y a partir de ahí, qué sé yo, hacer secuestro con ransomware o cosas así. Entonces, esto es la propuesta de un marco de trabajo para el análisis forense suficiente y adecuado de estos contextos, digamos, ¿cierto? Es decir, si tenemos un entorno de Internet de las Cosas, ¿cómo también se sugiere actuar? Entonces, partimos del modelo de referencia. Modelo de referencia es decir, bueno, hay muchas formas de comprender o de modalizar, digamos, el entorno de Internet de las Cosas. Nosotros tomamos esto, les cuento que esta guía la elaboramos con el grupo de investigación de forencia digital de LUCASAL. Entonces ahí tomamos esto, en donde consideramos 4 capas, la capa de aplicación, de apoyo a servicio, la capa de red, la capa de dispositivo, y 2 capacidades transversales. Uno lo que hace a todo lo que es gestión del entorno de Internet de las Cosas, y otro que tiene que ver con seguridad. Tomamos esto para decir, a ver, cualquier entorno, cualquier sistema basado en Internet de las Cosas, puede adaptarse a este modelo en la generalidad. Hay otros modelos que trabajan con 5 capas, con 6 capas, con 3 capas, etc. Entonces, vamos a la primera, que es la capa de aplicaciones. Fíjense, perdón, vuelvo acá. La capa de aplicaciones es la primera que está acá arriba, ¿no? Que es la que está del lado más lejano a la del usuario, ¿no? Estas son las aplicaciones en donde lo que tenemos allí son las interfaces de software que permiten la interacción del usuario con el sistema de Internet de las Cosas, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que hace el usuario es entrar a través de su dispositivo para comenzar a controlar, digamos, las cuestiones de Internet de las Cosas que a él le interesan. Entonces, tenemos también la capa de apoyo de servicios y aplicaciones, que esa capa es una capa intermedia, en donde yo voy a tener capacidades genéricas referidas a todas las tareas de procesamiento, almacenamiento de datos, etcétera, que ocurren dentro de ese entorno, y voy a tener capacidades específicas abocadas al funcionamiento de cada uno de los dispositivos de Internet de las Cosas. Ahí es muy importante identificar el modelo de servicio en la nube, es decir, podemos utilizar modelos SaaS o modelos IaaS, estoy hablando ya de cloud computing, ¿no es cierto? Y hay que ver cuál de esos es el que en ese momento, ese entorno de Internet de las Cosas está utilizado. Este ejemplito, para que lo tengamos bien en claro, es el que esta gráfica muestra
los diferentes capas, digamos, de cloud computing, considerando de todas estos criterios, elementos o componentes, cuáles quedan en manos del usuario y cuáles son los que contrata a terceros. Entonces tenemos el modelo IaaS, que es mitad y mitad, y tenemos el modelo SaaS, el software como un servicio, que es cuando ya no tenemos ni un cable en nuestro data center desapareció, y lo único que tenemos es conectividad en la nube, y ahí tenemos todo, ¿no es cierto? Entonces, según sea el modelo de procesamiento utilizado, normalmente se trabaja con IaaS o con PaaS, digamos, en lo que es Internet de las Cosas. Luego está la capa de red. La capa de red tiene lo que es básicamente conectividad y control de acceso en cuanto al acceso a la red, todo lo que tiene que ver con transporte de los datos, y acá tenemos tecnologías de conectividad que no son tradicionales, digamos, ¿cierto? Como la LP WAN, el RFID, el Bluetooth Low Energy, etcétera, etcétera. Hay montones de estas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿por qué son estas así? ¿Por qué son propias y específicas? Porque trabajar con sensores, que hasta hace unos tiempos eran bobos, digamos así, al incorporarle cierto componente de inteligencia al sensor, hizo falta trabajar, ¿no es cierto?, con tecnologías mucho más delicadas en ese sentido, más orientadas al manejo de sensores y al procesamiento industrial, digamos, que a lo que es tecnologías de transmisión de datos básicas, como sería, por ejemplo, qué sé yo, el protocolo TCP/IP, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Que por supuesto acá también se utilizan, pero en un segundo nivel. Este es un nivel más de comunicación directamente con los dispositivos y los sensores. La capa de dispositivos ya aborda el dispositivo en sí en cuanto a su funcionamiento lógico, y tienen que ver con todas las pasarelas, los API y protocolos que vinculan ese dispositivo con el modelo de procesamiento. Acá les puse un ejemplo de un aparatito que se llama MySignals, que supuestamente es un procesador al que le puedo conectar todos esos otros dispositivos, cada uno de ellos tiene un sensor, y a partir de ahí yo puedo averiguar la temperatura corporal, puedo hacer un electrocardiograma, etcétera, etcétera. Con la ventaja de que todos esos datos que se están captando en esos sensores no quedan solamente en ese procesador, sino que se transmiten a Internet, y a partir de allí se puede hacer un procesamiento de lo que se quiera con ese conjunto de datos. Fíjense entonces que aquí yo ¿qué estoy haciendo? Estoy transformando una señal física identificada por un sensor en una señal digital y en un dato digital que después se incorpora en una aplicación informática. Ese es el principal logro de Internet de las Cosas, digamos, ¿cierto? Y que, como les insistía, está derivado de los procesos de automatización industrial. Las dos capacidades transversales que hacemos mención es a la capacidad de gestión para administrar todo el sistema, para garantizar el funcionamiento normal, congeniar las aplicaciones, digamos, compatibilizar todo con todo, porque imagínense, son tecnologías y productos de diferentes fabricantes, con sus diferentes tecnologías, sistemas operativos, sistemas de software de base, etcétera, etcétera, que todo eso se tiene que crear en un contexto de interfaces de comunicación que hagan que todos se escuchen y todos se hablen entre sí, digamos. Y luego están las capacidades de seguridad, en donde acá es importante entender que en un entorno Internet de las Cosas se conecta cualquier cosa, cualquier objeto, y eso conlleva amenazas de seguridad, porque básicamente los sensores son muy débiles en cuanto a que, digamos, los sensores se fabrican de a 100.000, de a 200.000. Lo hacen los chinos así, pero como quien hace arroz, digamos, qué sé yo, ¿no es cierto? Y esos sensores habitualmente no vienen con todas las protecciones de seguridad desde su propia firmware, digamos, desde sus propias memorias EEPROM cuando corresponde, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces están ahí libres
para que los botnets empiecen a hacer ataques de fuerza bruta, digamos, sobre esos sensores hasta que entran dentro de esas plataformas y chao. El entorno de Internet de las Cosas ya ha sido vulnerable. Nosotros, para poder definir una guía de actuación, es decir, cómo hacer forencia en el esquema de Internet de las Cosas, estudiamos un conjunto de metodologías, que son estas que están acá, son 2, 4, 6, 8, 10, 12 metodologías. Y las analizamos desde el punto de vista del proceso forense. Entonces dijimos, sin tomar una metodología como la de PURI, sino decir en general, no me caso con ninguna metodología si yo quiero hacer un análisis forense, que es lo mínimo que tengo que considerar. Y ahí marcamos las filas que identifican la planificación, identificación de la evidencia, extracción, preservación, análisis y correlación de datos, informe y presentación de la evidencia, y las normas procesales y criminalísticas que se deben responder cuando se trata de una presentación judicial. En base a eso, hicimos un grado de completitud de que esta cumple, aquella no, etcétera, etcétera, y ahí dijimos, bueno, acá tenemos 4 metodologías que son las más completas sobre las cuales nosotros podemos formular una metodología para entornos de Internet de las Cosas. Entonces, ahí sí tomamos PURI, y dijimos, bueno, a ver, ¿qué le agrego a PURI respecto de Internet de las Cosas? Mantengo lo bueno de PURI en cuanto a los casos de uso, la iteración, los trabajos multidisciplinarios y demás, todo lo que es la interacción entre las actividades y fases, y lo que hicimos fue reducir o acondicionar PURI solamente a 4 fases. De las 6 que tiene, nosotros hablamos de 4. La fase 1 de preparación, la 2 de extracción y adquisición, la 3 que es análisis y la 4 que es presentación. Vamos a ir viendo cada una de ellas. En la primera, de preparación, fíjense en que las tareas, las actividades de identificación del caso, identificación de la infraestructura se mantienen, son las mismas que definió PURI. Con la diferencia que acá dijimos, todo esto se tiene que hacer considerando las 4 capas del modelo de Internet de las Cosas. Entonces, si yo tengo que identificar la infraestructura, tengo que ir a ver qué hay como capa de aplicación, qué se utiliza como capa de servicio, cuál es la capa de red y cuáles son los dispositivos. No puedo hablar del entorno en general. Acá ya tengo que hacer una discriminación de cada una de esas capas, porque después, identificada cada una de esas capas, las herramientas que yo utilice para hacer el análisis forense también van a ser diferentes. Entonces, en la fase 2, que ya entramos en la extracción y adquisición, fíjense que las actividades siguen siendo la misma. Detección, acá sí hacemos la extracción y adquisición de objetos de una sola vez. ¿Por qué? Porque Internet de las Cosas normalmente supone un trabajo 24/7, entonces no vamos a parar el entorno de Internet de las Cosas para que nosotros podamos hacer nuestra extracción de datos. Esto hay que hacerlo en caliente. Pero siempre teniendo en cuenta esas 4 capas que hablamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? De detectar, por ejemplo, la actividad de detección de la infraestructura, identificar con claridad todos los componentes que se están analizando y también validar, digamos, lo que uno pudiera haber identificado en la fase 1 para cada una de estas capas. En cuanto a lo que es extracción y adquisición de objetos, acá por supuesto, respetando como siempre la cadena de custodia, realizar correctamente todas las tareas adecuadas para el tipo de evidencia de que se trate, considerando cada una de esas capas, porque en cada una de esas capas tengo soportes o dispositivos muy distintos, ¿no? Es compleja la tarea, digamos, si tenemos que abordar Internet. ¿Cuáles son los grandes problemas que nos encontramos? Primero, la factibilidad de acceso a la capa de aplicación de servicios y de dispositivos. No siempre están disponibles, no siempre son accesibles físicamente, es decir, es posible que el dispositivo de Internet de las Cosas no lo tenga a mano, o bien que lo que tenga a mano sea el dispositivo de Internet de las Cosas y no todo el servicio de control, digamos, todo el sistema de control de lo que es ese entorno de Internet de las Cosas. Normalmente se utiliza una técnica que se llama carving de archivos,
que es recuperar y reconstruir el contenido del archivo directamente desde el almacenamiento en bloque, sin utilizar las aplicaciones o los accesos naturales para entrar al archivo. Supone contar con un volcado de memoria del dispositivo. Hacer un carving de archivo, yo tengo que haber hecho un volcado de memoria primero. Con lo cual puedo hacerlo siempre y cuando tenga acceso al dispositivo. Si no, no hay forma. Al dispositivo de internet, al servicio de red, a los servidores donde están comandando toda la plataforma de transmisión, etcétera, etcétera. Hay utilización de tecnologías de aplicación habitual en los sistemas de información, pero que son innovadores en el contexto de la forense digital y que acá se suponen que se deberían utilizar, como por ejemplo los agentes inteligentes, los sistemas inteligentes, las redes neuronales, etc. Pero en realidad todo esto está planteado desde el ámbito de la investigación y la academia, digamos. Muy pocas de estas cosas han trascendido y han llegado a generar un producto comercial para utilizarse, ¿no? Y son poquísimas, la verdad. En la fase de análisis preparamos el ambiente, que en este caso se refiere a lo que es adecuación de todo para la manipulación de las evidencias, pero simulando en todo lo que sea posible el escenario delictivo, para poder trabajar con ese conjunto de evidencias recolectadas. Entonces es como que yo tengo que hacer una simulación del entorno de Internet de las cosas y ahí enchufar o plantar, digamos, las distintas evidencias para tratar de entender cómo es que todo eso interactúa entre sí y funciona. Y de allí vamos a la fase, por supuesto, de análisis de datos y relaciones, que imagínense lo que significa trabajar con ese conjunto de datos en un modelo, en un esquema, digamos, muy distinto a lo de lo que estábamos viendo hace rato de automatización industrial, o lo que podíamos haber visto de, no sé, análisis de un disco rígido, digamos, en la metodología PURI. ¿Qué es lo que vemos acá? Como siempre, prestar atención a los puntos de pericia que son mandatorios, ¿no es cierto? Nos dicen qué es lo que tenemos que hacer sí o sí. La correlación de datos con técnicas manuales o automáticas es de mucha utilidad. Y sobre todo, el uso de los árboles de navegación de las herramientas forenses que van generando y tienen esa funcionalidad, ¿no es cierto? Para buscar con cierta automatización, digamos, y de una manera más fácil y más rápida, todos los datos y poder interrelacionar las evidencias entre sí. Siempre queda por conjugar y vincular los datos en un proceso manual, porque yo tengo evidencia por este lado que accedo desde esta aplicación y evidencia por este otro lado que accedo desde esta otra aplicación. Termino en un Word, por así decir, mezclando todos esos datos, que esto saco planillas en Excel, acá también junto todo, pim pam pum, vinculo, filtro, qué sé yo, y ahí tengo que hacer esa conjugación y vinculación en un proceso manual, digamos, no automatizable, sino que depende mucho de todas las circunstancias, de cuáles son los puntos de pericia, cuáles son los tipos de evidencia, cuántas evidencias tengo, cuántas aplicaciones informáticas para acceder a cada una de esas evidencias tengo, etcétera, etcétera. Y por último, la presentación, que la única diferencia que tiene con lo que hablábamos en PURI es que obviamente acá conviene mostrar una, ¿cómo es que le llamo acá? La arquitectura de procedimiento, por ejemplo, de procesamiento, perdón, para que se comprenda mejor cómo actuó la evidencia digital en la comisión del delito investigado. Es decir, ¿por qué vamos a buscar Internet de las cosas? ¿Qué es lo que encontramos y qué rol cumplió cada uno de los elementos que estábamos haciendo? Y obviamente cada uno de los usuarios que trabajaron con esos dispositivos que están siendo incorporados en el entorno de Internet de las cosas. Así que fíjense, esto también es un mundo totalmente diferente. Es PURI ayornado. Si quisiéramos, podríamos haber agregado las actividades directamente en ese diagrama que tenía PURI y la completamos, ¿cierto? Nosotros lo que hicimos fue directamente resumir en esta guía. Vamos a la siguiente. Nos encontramos con bases de datos. ¿Cómo hacemos la forencia de bases de datos?
todo un tema, ¿no? En este sentido, la metodología que yo le pongo es de una investigadora de la Universidad de La Matanza, una chica que está especializada en lo que es forencia de base de datos y demás, a través de una investigación que ella hizo de maestría y ese tipo de cosas. Entonces ella empezó a generar una metodología, investigar y proponer una metodología para el análisis forense de bases de datos, basado en los principios de la auditoría de bases de datos. Y considerando las bases de datos en sí, sin importar cuál sea el tipo de motor que sostiene esa base de datos. Obviamente no habla de las aplicaciones que utilizan, que consumen esas bases de datos, sino que nosotros decimos, bueno, tenemos que ir a ver las bases de datos, y las aplicaciones no me importa. Yo voy a ver la base de datos y de ahí tengo que sacar una determinada información porque el juez me pide tal cosa de la base de datos. Y ahí intentamos solucionar, por supuesto, ella hace una propuesta respecto de las limitaciones que tienen las auditorías de los propios motores, ¿no? Que a veces no son tan completas como uno quisiera. Entonces, las limitantes que define para esta metodología es eso. Necesitamos utilizar las propias herramientas de cada motor. Dependiendo cuál sea el sistema gestor, se deberá definir un procedimiento adecuado y suficiente para la extracción de los datos. Es decir, no es lo mismo una base de datos Oracle que un motor Oracle que un motor SQL Server, porque tienen mecánicas de funcionalidad diferente, aunque en la generalidad hacen todos la misma, pero que yo tengo que utilizar las propias herramientas de auditoría, entonces tengo que armar un propio procedimiento de cómo recabar la extracción, cómo sacar los datos. Y además interesa mucho el nivel de experiencia y conocimiento sobre ese motor que deba tener el analista forense, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, la administración de base de datos es una actividad que normalmente es desarrollado por una persona no que tenga una formación específica en ese tema, sino que va capacitándose a lo largo del tiempo a medida que va trabajando con el motor. Entonces alguien dice, che, compramos ahora un motor Oracle, y lo primero que decimos, bueno, a ver quién hace el curso de DBA. Y esa persona, lo único que conoce de administración de base de datos es lo que aprende en el curso de Oracle, digamos, ¿cierto? No es como que lo que aprende en el curso de Oracle también lo puede aplicar en el curso, en la administración de una base de datos de SQL Server. Le va a llevar su tiempo comprender una base y identificar las diferencias con la otra y demás. Entonces, como que la experiencia y conocimiento del analista forense sobre cada uno de los motores también marca la diferencia respecto de la complejidad del análisis forense. La metodología trabaja con dos grandes cosas, ¿no es cierto? Primero, que hay un requerimiento que se puede resolver desde las mecánicas o desde las auditorías de los propios motores, generándose un informe de auditoría. Esto es un proceso la más de las veces automático y que se hace habitualmente en la empresa y que no tiene nada que ver con lo que es la forencia, pero sí sirven de insumo para hacer todas las otras tareas que comprende la forencia en sí misma. Que no es más, y después si ustedes lo miran en detalle cada una de esas, van a ver que son las bases de las que siempre venimos hablando, de adquisición, preservación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay acá un elemento fundamental y que tiene que ver en cómo se extraen los datos de una base de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que extraemos nosotros los datos? Fíjense acá se utiliza todo lo que es herramientas de auditoría para el relevamiento diagnóstico, para la evaluación de riesgo, para la configuración y ejecución de la auditoría y para los análisis de los resultados correspondientes. Y por otra parte acá, cuando ya vamos a lo que es la forencia en sí de la base de datos, hay que hacer la preparación inicial, el relevamiento, la recolección, la adquisición. O sea, no nos salimos de lo que ya venimos hablando siempre, que es un análisis forense. ¿Qué nos interesa acá? Que la recolección normalmente consiste en un conjunto de sentencias SQL de consulta de los datos. O sea,
select tal cosa, from tal tabla, where tal condición. Para hacer ese select y hacer la extracción justa de lo que nosotros necesitamos, tenemos que conocer el modelo de diagrama de entidad-relación, digamos, el modelo de entidad-relación de la base de datos, si no, no vamos a saber cómo hacer el select, los inner join y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, es sustancial, primero, antes de hacer una pericia sobre base de datos, tomar conocimiento respecto de cuál es ese diagrama entidad-relación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo conozco cuál es el diagrama entidad-relación, me aseguro de que los select y las consultas que yo haga vayan a traerme directamente los datos que necesito, y no todas las tablas y todos los datos y todos los índices de toda la base de datos. Lo cual, si yo hago eso, puedo pecar en lo que viene a ser el exceso, la tarea de exceso del perito, y pueden cuestionarme la pericia por ese tipo de cosas. Queda por ver el examen manual de dispositivos. ¿Qué quiere decir? Hay situaciones en las que se tiene que hacer un examen manual que también se conoce como inspección ocular. Les decía, tenemos que entrar a ver qué es lo que hay directamente. Visualmente tengo que analizar qué es lo que hay y empezar a hacer algunos comandos o cosas, porque no puedo aplicar una herramienta forense o por lo que sea. Entonces, lo importante es que se deben aplicar siempre criterios de calidad en el examen manual. O sea, a pesar de que no vamos a poder aplicar una metodología como la de PURI, sí ya tenemos nosotros incorporados los criterios de calidad y sabemos que lo vamos a aplicar en esto que es el examen manual, digamos. ¿Por qué? Porque un examen manual tiene un gran tinte, digamos, de subjetividad. Entonces tenemos que tratar de bajar esa subjetividad del perito haciendo un informe o un examen, digamos, lo más técnico posible, basado en esos criterios de calidad y en las buenas prácticas. Normalmente es el primer contacto con el dispositivo y sirve para identificar y evaluar rápidamente cualquier contenido valioso que sea de interés. Y en este primer contacto lo que se hace es analizar dentro de la escena del delito y demás, el analista debe identificar exactamente si ese dispositivo es de interés o no para lo que se está buscando. Entonces, se formula este gráfico, que ustedes lo tienen más en detalle y explicado dentro del artículo que yo les puse al respecto, que vamos a ver un poquito más en detalle cómo es que, a pesar de hacer un procedimiento manual, tiene una estructura para responder. Y esas son un conjunto de preguntas. La primera gran pregunta es, ¿qué datos son relevantes para la investigación? Entonces yo tengo que hablar con el propietario, por ejemplo, tengo que hacer una preevaluación del dispositivo, y si hace falta, yo digo, tendré datos visibles a simple vista y datos que no son visibles a simple vista y que yo sé que se necesitan. Con esos datos no visibles tendré que ir a hacer una extracción forense. Pero si no hubieran esos datos no visibles, si simplemente con lo visible me alcanza, entonces yo puedo ver si puedo encontrar todos los datos a través de lo que es el análisis de los metadatos relevantes, ¿no es cierto? Y también la tercera pregunta, ¿pueden reunirse todos los datos sin comprometer la evidencia? Es decir, ¿va a ser admisible esa evidencia? Según la respuesta sea sí o no, veré qué es lo que tengo que hacer. Si identifico el riesgo y cualquier impacto en la evidencia, y en función de eso diré no, puedo mantener la evidencia limpia o no, y en ese caso tendré que ir a hacer la extracción forense. La cuarta pregunta dice, ¿preocupa la autenticidad y la fiabilidad de la evidencia? Esto quiere decir, ¿voy a presentar esto en una causa judicial y me la pueden llegar a objetar? ¿O directamente esto es un análisis de un incidente de seguridad y se busca esta información a los fines de encontrar la causa del incidente nada más? Eso también pauta, digamos, o define los caminos por los que puedo saber, por los que puedo seguir. La quinta pregunta es, ¿puedo capturar los datos relevantes suficientemente? Y si no, habrá que definir los registros y metodologías de captura de datos.
se deben registrar todos los detalles, con detalle todas las acciones realizadas, ¿no es cierto? Acá es muy importante seguir la secuencia de pasos para después poder escribir el informe, porque aunque sea un análisis manual que estamos haciendo del dispositivo, el informe técnico nosotros lo tenemos que escribir igual. La penúltima pregunta dice, los datos capturados pueden registrarse en la cadena de custodia. Si es así, ¿cómo los registramos? ¿Cuáles van a ser las instancias que vamos a utilizar para hacer ese registro de manera tal que nos quede recuerdo siempre del dato que acabamos de recabar? Y la última es si el método de captura es adecuado y es justificable. Quiere decir, ¿realmente basta y sobra con hacer esta inspección manual? ¿O no? Si no es suficiente, nos olvidamos de la inspección manual, secuestramos el dispositivo, lo que fuera, y vamos a aplicar una metodología como PURI, por ejemplo, o la que correspondiera, ¿no? Bien, hasta acá la clase de la unidad 3 que ustedes vieron que es abundante esta clase, ¿no? Pero bastante interesante. ¿Preguntas? A mí no me quedó claro esta última metodología. Esto es para, digamos, hacer un análisis de dispositivos sin entrar demasiado en profundidad en el dispositivo. Exacto, exacto. Ah, ok. Y Yo te si cuento. yo lo necesito ir más abajo, porque lo que veo, digamos, en la superficie no alcanza, entonces ahí decir, che, voy al laboratorio, lo llevo y analizo, uso otras metodologías, digamos. Claro. Suponete vos Ok. entras a haces un allanamiento y encontrás 3 teléfonos apagados, 3 celulares apagados. Entonces vas a agarrar cada uno de sus celulares y lo primero que vas a hacer es intentar prenderlo. Eso ya es un análisis manual, digamos. ¿Entendés? Si el teléfono Ajá. no prende, ya está. No podés hacer nada. Tienes que secuestrarlo para que, por los medios adecuados en el laboratorio, se traiga la información, suponete. En caso de que tuviera información. Después de decir, Claro, ahora, prender un equipo y hacer algo ya puede llegar a ser un problema. por Me acuerdo eso, acá en Santa Fe hubo un muchacho que agarraron una computadora, estaban en un caso de narcos y qué sé yo, y agarran una computadora y el pibe dice, a ver, que estaba prendido, la prendió, y dice, y tenía contraseña. Vamos a probar esto, cosas sencillas, ¿viste? Como el claro, desktop, cualquier cosa de esa. La cuestión que la computadora prendió. Bueno, ahí estuvo metido adentro del caso que, pobre chico. El chico no, era uno de los directores de informática, está claro, de curioso nomás, ¿viste? De metido, bueno, metió la mano, ¿no? Ahí, contaminación de prueba, chao. El vago no. adentro. Y ¿Cómo que vos aparte, sabías la clave? no, Ah, lógicamente, ¿viste? yo te digo, ¿no? Una buena práctica que tenemos los peritos es hacer que sea siempre, en lo posible, el propietario o alguna persona de la empresa el que maneje el dispositivo. ¿Me entendés? De manera tal que si se rompe algo, que si se toca algo que no tenés que tocar, es él, no vos. ¿verdad? Entonces, hay ciertos trucos y ciertas cosas que uno va aprendiendo con el Que tiempo respecto de es cómo la manejar calle todas que. estas cosas. No, Claro, no, si no es exacto. sencillo el tema. No, por supuesto, ¿no? Así, Queda pegado el abogado del otro lado y bueno, te dio la mano. Chao. no, por supuesto. Hay todo tipo de cosas. Mirá, en el caso Jaime, este hombre que era ministro de Trabajo y qué sé yo, cuando empezaron a hacer la denuncia de corrupción con él, cuando empezó a hablarse de que era una persona corrupta y qué sé yo, se hicieron las primeras investigaciones, se le secuestraron la computadora y supuestamente tenía, por ejemplo, por decirte, 20.000 correos electrónicos. Oh, todo chocho, porque dice, ya está, de Nada acá. más una panzada. Claro, secuestraron la computadora quedó en manos de la Policía Federal. El juez dice
que la pericia, por la magnitud del tema y por la importancia política que tenía, dice, yo quiero que gente de la UBA haga la pericia, no la policía. Bueno, hasta que dijo eso y hasta que se enteraron, qué sé yo, en el momento en que llega la computadora a la policía, el fiscal le ordena a uno de los expertos informáticos de la policía que entre, que prenda la computadora y que saque información. Como te lo dice el fiscal, Vuelvo a hacer. claro, que le voy a decir que no. Sacaron todo. Sacaron, ¿no es cierto? Armaron como 12 causas. Empezó el fiscal a trabajar con 12 causas diferentes para acusar a este hombre. Llega la computadora a la UBA ve que no hay una orden del juez indicándole al fiscal que la policía tenía que hacer la extracción de eso, y le dice, acá hay una alteración de prueba. Porque desde el momento del secuestro hasta que llega a mis manos para hacer la pericia, dice la UBA, esta computadora fue prendida. Entonces no tengo garantía de que sea la prueba la que deba ser. Abajo las 12 causas. No hubo forma de sostener eso, ¿no? Ahora, nosotros sabemos, o sea, esto que les cuento es 90 y tanto, ¿no? Primeros tiempos en que se hacían pericias y qué sé yo. Hoy en día ya tenemos otro mecanismo para averiguar si una computadora ha sido accedida y tenemos los logs y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? En donde sabemos si alguien prendió la computadora y qué es lo que hizo. Pero la cosa no pasa por saber quién prendió y qué es lo que hizo, sino por la autorización judicial para hacer esa tarea. Eso hace que la persona, en este caso el policía que hizo esa tarea, incumpla, digamos, cometa un delito que esté marcado dentro de la ley de datos personales, que es el acceso indebido a los datos. A pesar de que él puede decir, no, pero que a mí me lo ha dicho el fiscal. No, señor, vos como perito tenés que saber que necesitas la orden del juez, no del fiscal. Y bueno, así hay muchos casos. Bueno, y así, eso me puede pasar a mí, a cualquiera. Te dice el fiscal, abrí la máquina, qué sé yo. No, por eso les Pasó digo. este chico. Y quedó prendido en un tema así como lo que me está contando. Yo te digo, cuando uno se mete en este contexto, corre el riesgo de cometer un delito en base a la ignorancia, no es profeso. No es que yo sea un delincuente, ¿no es cierto?, y me apropio de datos ajenos, sino que no me doy cuenta que estoy metiendo la pata, digamos. ¿No es cierto? No sé cómo es todo esto. A mí me dice el fiscal y qué sé yo, ya está, ¿viste? Hola. Para mí es autoridad. Bueno, listo chicos, si no hay más preguntas, hasta acá quedamos. ¿No? Está cortado. No somos, se le cortó a ella. No sabía. Ay, no me digan que ya se me cortó. Ay. Ahí está, ahí volviste, Beatriz. Ahí está. Sí. Vos sabés que me tuve que venir acá al Consejo de Ingenieros en Salta para la conexión de internet porque mi casa sigue fallando y no quería que nos pase lo del sábado pasado. Pero se ve que es lo mismo, mirá. Pero bueno, esto fue cortito esta vez. Estuvo demasiado bien. Sí. Bueno chicos, nos estamos viendo entonces el próximo viernes, Dios mediante. Yo ya para el lunes, si Dios quiere, les corrijo los 2 trabajos prácticos, ¿no? ¿Ya hay que hacer un tercer trabajo práctico o no? Sí, hay que hacer. Hay que hacer uno solo. No vi que esté subido. ¿Perdón? No lo vi en la plataforma, vi nada más que están las... sí, eso es lo que también... archivo de la rúbrica. Ah, no me digas. No, pero fíjate en la parte de contenido. Ya voy a revisar, chicos. No se veía el enunciado. Fíjate si es que o no lo estamos viendo. Bueno, ya lo miro bien, chicos. No se preocupen que ya entro en un ratito y veo que esté como corresponde eso. ¿No? Perfecto. Bueno, ok. Dale, muy bien. Nos vemos Muchas entonces, gracias. chicos. Buen fin de semana.